Imagina que es tu descanso de mediodía. Vas conduciendo de regreso a casa para almorzar cuando, a mitad de camino, ves lo más inusual que jamás hayas imaginado. Y no tiene nada de divertido, porque lo que estás viendo es una gran ola que acaba de demoler un edificio y viene hacia ti. No es temporada de ciclones, no es un tsunami, no es agua, sino un líquido espeso, viscoso y marrón, una forma de morir tan irreal que parece sacada de una película. Eso vivieron los ciudadanos de Boston un enero de invierno. Soy Lady Relatos y hoy te lo cuento. Si viviste en el campo, probablemente conozcas la melaza, ese líquido oscuro y espeso que se usa para dar energía a las plantas, alimentar animales o en remedios caseros para la tos, pero esos no son sus únicos usos. Para la época de los hechos, la melaza era mucho más que un endulzante o un alimento para el ganado. Era una pieza clave de la industria pesada y tenía una demanda altísima gracias a la Primera Guerra Mundial. ¿La razón? Al fermentar la melaza se obtiene etanol, en palabras más claras, alcohol puro. Y ese alcohol era un ingrediente base para fabricar dinamita y municiones para equipar a las tropas. Además, históricamente, también era la materia prima para producir ron y licores a escala industrial. Así que en 1915, con la guerra en su apogeo, la compañía Purity Distilling Company, la cual era subsidiaria de la United States Industrial Alcohol, pusieron en marcha la construcción de un tanque de acero descomunal, con la capacidad de almacenar más de 8 millones de litros, la altura de 15 metros y 27 de diámetro. Por si lo estás pensando, es casi la misma altura de un edificio de 5 pisos y el ancho aproximado de una cancha de baloncesto. Querían el tanque rápido y que le costara lo menos posible a la compañía. Dicho y hecho, el tanque quedó construido junto al muelle de Copp's Hill, en el barrio de North End en Boston. 4 años después, en enero de 1919, ese mismo tanque seguía en pie y seguía siendo igual de necesario que el primer día. La guerra había terminado 2 meses antes, pero el regreso de los soldados desató una ola de celebraciones que disparó la demanda de bebidas alcohólicas. Y encima, Estados Unidos discutía un tema con impacto directo sobre las bebidas alcohólicas: la ley seca. Mediante la enmienda 18 que prohibiría la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas en todo el país. Estaba a un solo voto estatal de convertirse en ley, y todo indicaba que la prohibición era cuestión de tiempo. Eso, lejos de frenar a las destiladoras, las apuró. Había que producir y vender la mayor cantidad de alcohol posible antes de que dejara de ser legal. El tanque de Boston no fue la excepción. Días antes del 15 de enero recibió un cargamento de 2.300.000 galones de melaza, traído en barco desde Puerto Rico. Estaba lleno casi hasta el borde. Antes de llegar al 15 de enero, hay una pregunta incómoda que hay que hacerse. ¿Esto era evitable? La respuesta, según reconstruyó el historiador Stephen Puleo, autor del libro de referencia sobre este hecho, es que sí, el tanque venía filtrando melaza desde el primer día de uso. Los vecinos lo sabían. Los niños del barrio juntaban baldes de melaza de los goteos. Cada vez que llenaban el tanque, crujía. La solución de la empresa ante las quejas fue pintar el tanque de un marrón oscuro para disimular las manchas. El 15 de enero de 1919, el termómetro marcaba cerca de 4 grados Celsius.
Eso era inusualmente cálido para el crudo invierno que solía haber en Boston en esas fechas. Al mediodía, los trabajadores que cumplían tareas cerca del tanque estaban en su descanso, comiendo y charlando entre ellos. Entre 30 y 40 minutos después, faltando poco para la 1 de la tarde, se escuchó un rugido sordo y amortiguado, justo antes de que la parte superior del tanque saliera disparada hacia el aire. La pared circular se partió en 2 grandes segmentos, liberando un infierno húmedo y marrón sobre la ciudad. El tanque había reventado bajo una presión colosal. El tren elevado que circulaba por ahí frenó en seco cuando la vía más adelante se hundió bajo la melaza. Los fragmentos del tanque salieron volando con tanta fuerza que destrozaron casas a su paso. La ola llegó a estar entre 2 y 4 metros de altura. Asfixiaba todo lo que encontraba. Primero a los trabajadores que estaban cerca, después a los camiones de carga, y siguió avanzando a 35 millas por hora. Atrapó también a los niños que volvían a sus casas después de la jornada escolar de la mañana. Anthony D'Estacio fue uno de ellos. La ola lo hizo rodar como si fuera un guijarro y a medida que perdía fuerzas, escuchó a su madre gritar su nombre y no pudo responder. Tenía la garganta tapada por la melaza. La ola rompió vigas de la estación de tren y destruyó parte del cuartel de bomberos. Un conductor de carro fue encontrado más tarde, muerto y congelado en la misma postura en la que había quedado atrapado. Un edificio donde almorzaban cerca de 20 empleados municipales quedó demolido, y sus escombros salieron proyectados a más de 40 metros. Bomberos que intentaban ayudar quedaron atrapados hasta la cintura. El frío lo empeoró todo. Cuanto más bajaba la temperatura, más espesa y atrapante se volvía la melaza, casi como arenas movedizas. Las víctimas quedaban tan golpeadas y cubiertas de melaza congelada que identificarlas se volvía extremadamente difícil. La ola, ya extendida, terminó cubriendo varias cuadras del centro de Boston con una capa de entre 60 y 90 centímetros. El operativo de rescate llegó rápido, pero al principio fue casi imposible avanzar. Cuanto más se movían los rescatistas dentro de la melaza, más atrapados quedaban ellos mismos. Las tareas de rescate y limpieza se extendieron durante semanas y el número de muertos siguió subiendo día tras día. 2 cuerpos aparecieron recién 4 días después de que el tanque reventara. La única forma de disolver la melaza en las labores de limpieza fue arrastrarla con agua salada bombeada desde el puerto. El recuento final de víctimas mortales fue de 21 y 150 heridos. Muchos caballos también perecieron asfixiados. La calle quedó repleta de escombros con vagones, carros y camiones volcados. Hubo que movilizar refuerzos policiales y cadetes de una base naval cercana para sostener el operativo. Durante décadas esta historia se contó mal, incluso el mismo día que ocurrió. Los diarios de Boston titularon al día siguiente cosas como explosión en el North End o el tanque de melaza estalla. Pero la palabra correcta no es explosión, sino ruptura o colapso estructural. Y es importante aclarar esto por razones que escucharán más adelante. La ingeniera en dinámica de fluidos Nicole Sharp, que estudió el desastre en profundidad, lo explicó con claridad afirmando: una vez que una de las grietas cedió, el tanque se desgarró sobre sí mismo. No hubo combustión, no hubo detonación. Hubo una estructura que finalmente colapsó. La altura exacta de la ola también se exageró con el tiempo. Algunas crónicas de la época hablaron de una pared de agua de 15 metros. Los análisis más rigurosos la ubican más cerca de los 4 o 5 metros. Lo que sí quedó documentado es que la melaza salpicó las fachadas de los edificios cercanos hasta el segundo piso, sin llegar a romper los vidrios.
Todos estos detalles más adelante serían claves en los tribunales. La catástrofe se difundió a nivel nacional casi de inmediato y las huellas de la melaza quedaron por todo Boston, en los zapatos al andar, en las ropas manchadas, en los asientos del transporte público, en los teléfonos públicos, en el suelo. El olor a melaza se instaló en toda la ciudad. La pregunta que se hacía todo el mundo era la misma. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué de la nada un barrio entero terminó inundado en melaza? Las autoridades tenían que investigar y las demandas contra la empresa no tardaron en llegar. La compañía United States Industrial Alcohol no se quedó de brazos cruzados y armaron una de las defensas más insólitas que se hayan escuchado en un tribunal estadounidense. La compañía llegó a argumentar que el tanque había sido volado por anarquistas, que probablemente le instalaron una bomba para hacerla explotar. En realidad, no era una idea tan descabellada para la época. Ya había habido atentados con bombas contra plantas industriales en esos años, pero el caso aquí es que las evidencias físicas desmentían esa teoría. Por ejemplo, si hubiera sido una bomba, las ventanas salpicadas de los edificios cercanos probablemente se habrían hecho pedazos y no lo hicieron. Encima, habían muchos testimonios afirmando que el tanque goteaba a menudo. El caso judicial fue gigantesco, con más de 3,000 testigos y una batalla de litigios que duró 6 años. El tribunal ni siquiera tenía espacio físico para tantos abogados. Según describió el propio Stephen Puleo, fue uno de los primeros grandes juicios en convocar a gran escala a peritos técnicos como ingenieros, metalúrgicos y arquitectos, tras el riguroso proceso de investigación. En 1925, un auditor designado por la corte falló en contra de la empresa, determinando que la causa había sido la negligencia en la construcción del tanque, no una conspiración ni una bomba externa como afirmaba la defensa. Se concluyó por igual que las paredes del tanque no eran lo suficientemente gruesas para la cantidad de litros que almacenaba. Sin más remedio, la empresa optó por pagar indemnizaciones fuera de los tribunales. Según cifras de la época, pagó alrededor de $7,000 por cada víctima fallecida a los familiares. A día de hoy, esto equivale a aproximadamente $133,000. En total, la empresa terminó desembolsando entre $500,000 y $1 millón. Durante décadas, los vecinos del barrio juraban que en los días de calor todavía se podía sentir un rastro dulzón a melaza saliendo del pavimento. Hoy, donde estaba el tanque, hay un parque con hamacas y un polideportivo.